Vamos de inmediato a presentar las tres preguntas que se las formulamos al doctor José Ricardo Taveras. Hablamos con él, entre otros aspectos, de lo que ha dicho el presidente Abinader del apoyo incondicional de la República Dominicana a la ONU. Adelante. ¿Cuál es su valoración sobre el rol de las Naciones Unidas en sus 75 años de funcionamiento? Para poder comprender el rol de las Naciones Unidas en estos 75 años, hay que irse incluso detrás para comprender las razones del fracaso de la Liga de Naciones. Y hay que irse al año 1916, al Tratado de Sykes-Picot. Ese fue un tratado secreto mediante el cual las potencias vencedoras de la Triple Entente en la Primera Guerra Mundial hicieron el reparto del Imperio Otomano, que resultó vencido en esa guerra. De ese tratado surgieron naciones como Irak y Siria, por poner solo dos ejemplos, en los cuales las potencias vencedoras, Francia e Inglaterra fundamentalmente, se repartieron los territorios de algunas provincias del Imperio Otomano. Eso implica, por ejemplo, que desde ese momento, todo ese episodio de crisis que vemos en el Medio Oriente tiene sus raíces en ese problema. Y nos referimos a ellos porque el 90% de los conflictos que ha manejado Naciones Unidas durante todo este tiempo tienen que ver específicamente con ese tratado. Al fin y al cabo, durante todo ese periodo, a partir de la creación de Naciones Unidas en 1945, incluso desde la misma Declaración de Naciones Unidas en 1942, se ha creado esta plataforma que es útil, es interesante, definitivamente necesaria, pero que tiene luces y sombras. No ha sido capaz de sostener el objetivo fundamental de su existencia, que es la paz. No ha podido resolver porque tiene la retranca básica y fundamental de que las grandes potencias tienen la capacidad de veto. De ahí que la intervención de Naciones Unidas ha sido positiva en todos aquellos casos en que esas 5 potencias lo han permitido y ha sido usada fundamentalmente como aspecto de intervención, de procurar la paz en aquellas naciones donde no existe un interés fundamental de las 5 potencias con capacidad de veto. De ahí el fracaso en África, en Asia, en América, y nosotros aquí en la República Dominicana sabemos perfectamente de qué se trata con la misión de Naciones Unidas en Haití, la MINUSTAT. ¿Enfrenta el mundo amenazas de guerras mundiales como las 2 que se produjeron en el siglo pasado, o hay situaciones como las del calentamiento global y el armamentismo nuclear que pudieran producir grandes catástrofes? Ciertamente, el mundo en este momento se encuentra más amenazado que nunca. Existe una política de expansión del imperio chino en el mar del sur de China, que es la ruta a través de la cual atraviesan la mayor parte de los transportes comerciales del mundo. Y obviamente esto está generando, junto con el conflicto de Taiwán, que es un territorio reivindicado por China a través de su política de que una sola China. Entonces, sobre esas bases hay una serie de elementos de fricción con la construcción de islas artificiales y la reivindicación de islas, por ejemplo, que están bajo control japonés, la afectación de naciones como Vietnam, que a pesar de tener coincidencias ideológicas con China, sus barcos pesqueros están siendo destruidos por la Marina de Guerra china, los conflictos fronterizos entre la India y China, y todos los demás países que están en esa área, que están en este momento sufriendo agresiones de parte de China, como la más reciente, de una incursión aérea de la Fuerza Aérea China en Taiwán,
en momentos en que había una visita oficial de un oficial de alto rango de los Estados Unidos. Eso quiere indicar que obviamente el mundo está en un peligro de guerra y está en un tipo de guerra diferente a las guerras que se manejaron en el momento de la fundación de Naciones Unidas, como el tema del terrorismo. Es honestamente complejo porque las Naciones Unidas no han podido concertar un estatuto de definición del terrorismo. Y por vía de consecuencia, la presencia de Naciones Unidas en la lucha contra el terrorismo es inocua. Sus fracasos en África, como ya he dicho, y la incapacidad que ha tenido, por ejemplo, para mediar en el conflicto sirio, tienen que ver en gran medida con la intervención de las potencias con capacidad de veto. En el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas hay una guerra de vetos entre China, entre Rusia y Estados Unidos en lo que tiene que ver con Siria. Eso evidencia su inoperancia, pero a pesar de ello, la necesidad de su existencia. ¿Qué piensa del apoyo incondicional que el presidente Luis Abinader ha ofrecido a la ONU en nombre del pueblo dominicano? Protocolarmente es razonable que el señor presidente haya tenido palabras de ponderación con la Organización de Naciones Unidas, porque, como he dicho, es una institución inoperante en sus objetivos estructurales, pero es necesaria porque indudablemente son la plataforma del establecimiento de un orden internacional que, lejos de ser destruido, debe ser fortalecido. En eso hay que sencillamente ponderar positivamente la declaración de Abinader. Ahora, ¿dónde estuvo el error? Que una nación como la nuestra, que tiene una situación geopolítica tan compleja con la vecindad, con el colapso en Haití, en uno de los lugares donde las Naciones Unidas han naufragado en el objetivo de lograr la estabilización de una nación, pues obviamente para un jefe de Estado dominicano, especialmente en el contexto mundial en que el Caribe está pasando a jugar un rol por la expansión de la injerencia de Irán, de China, que quieren convertir el Caribe en un escenario de los conflictos internacionales, eso de apoyar incondicionalmente una institución que ha jugado roles en cierta medida de descrédito también con la imagen del pueblo dominicano, es un término inapropiado, yo diría que de poco tacto. Debe preservarse el presidente en ese sentido.